Qué gusto volvernos a encontrar. Y hoy quisiera compartir con ustedes algo que en estos últimos días, semanas y meses hemos vivido todos en relación a la muerte de nuestros seres queridos, a la luz de este virus que ha afectado a tantas familias y a tantas personas, y donde la muerte se ha manifestado de manera muy evidente con muchos de nuestros seres queridos, de nuestros conocidos, de nuestros familiares. Hoy queremos reflexionar en torno a ello, al tema de la resiliencia, esta capacidad que el ser humano tiene de sobreponerse a las adversidades. Así es que, bienvenidos, estás en el canal indicado, Dracma, de lo perdido a lo encontrado. La muerte de un ser querido siempre será un acontecimiento muy doloroso para todos los que lo viven. Los sentimientos que llegamos a experimentar en ese momento nos invaden. Hay demasiada tristeza, dolor, vacío. Llegamos a pensar inclusive que ese cúmulo de sentimientos negativos que experimentamos y que vivimos son devastadores, al grado de que llegamos a pensar que no hay más opción más que quedarnos derribados en el piso, en nuestra propia vida, porque sentimos un gran peso encima de nosotros. Pero esa no es la única opción que tenemos ante un acontecimiento como este. También tenemos la capacidad de sobreponernos a ellos, la capacidad de adquirir en nuestro interior la entereza suficiente para salir adelante de esto que hemos vivido. Así, la resiliencia es esta capacidad que en esos momentos de abatimiento nos hace levantarnos de donde nos encontramos para salir adelante y salir todavía mucho más fortalecidos después de haber vivido una experiencia tan dura como la que es la pérdida de un ser querido. La experiencia de la muerte de un ser querido, en ella todos hemos descubierto todo el cúmulo de sentimientos que vienen a nuestro interior. El vacío, la frustración, la impotencia, todo lo que vamos experimentando a lo largo de nuestra vida cuando un ser amado se desprende físicamente de nuestra vida y de nuestra historia. Ante esta situación, pareciera que nuestras fuerzas no son capaces de salir adelante de la experiencia tan dura que hemos vivido. Sin embargo, ante esta situación tenemos dos opciones fundamentales: experimentarnos abatidos y quedarnos sumergidos en estos sentimientos que hemos mencionado, o por el contrario, tomar la entereza necesaria y salir adelante, sobreponernos a la situación que estamos viviendo. A esto le llamamos la capacidad de la resiliencia que todo ser humano está llamado a tener. Pero en este momento nos preguntamos, ¿qué es la resiliencia? La palabra resiliencia viene derivada de un verbo latino que se pronuncia resilio, que significa volver al estado habitual, retornar a un estado conveniente. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Todos nosotros hemos visto un resorte. Cuando ese resorte lo estiramos o lo oprimimos, llega un momento en que puede regresar a su estado habitual. La resiliencia, anímicamente en las personas, es una situación psicológica que vivimos de la misma manera. Cuando hemos vivido un acontecimiento doloroso que oprime nuestro corazón, tenemos nosotros la posibilidad de retornar a la situación en la que nos encontrábamos anteriormente, pero ahora fortalecidos. Por lo tanto, la resiliencia es esta capacidad que todo ser humano tiene de volver a un estado habitual después de haber vivido acontecimientos difíciles en su vida. Ahora queremos dar la bienvenida a nuestros colaboradores, a quienes hoy se han dado el tiempo para compartir con nosotros y profundizar en relación a este tema. Desde el punto de vista psicológico,
La resiliencia se refiere a la capacidad que poseemos todas las personas para hacerle frente a la adversidad, a los problemas que se presentan en nuestra vida. Más aún, tenemos ese potencial interno que nos permite, a través del dolor, fortalecernos, recuperarnos de esa situación adversa y lograr un aprendizaje y un crecimiento personal. Estos tres elementos, que son el enfrentar el problema, recuperarnos, fortalecernos y crecer ante la adversidad, tiene que ver con un elemento importante: nuestra actitud ante la vida. Vamos a poner un ejemplo. Un famoso escritor estaba en su sala de estudio, tomó la pluma y comenzó a escribir. El año pasado tuve una cirugía y me quitaron la vesícula biliar. Tuve que quedarme en cama por un largo tiempo. El mismo año llegué a la edad de 60, tuve que renunciar a mi trabajo favorito y permanecí 30 años de mi vida en esa editorial. El mismo año experimenté el dolor por la muerte de mi padre y mi hijo fracasó en su examen médico porque tuvo un accidente de automóvil y estuvo hospitalizado con el yeso durante varios días. La destrucción del coche fue una pérdida total. Al final, el escritor escribió: fue un año tan malo. Cuando la esposa del escritor entró a la habitación, lo encontró triste, sumergido en sus pensamientos. Desde atrás leyó lo que estaba escrito en el papel. Salió de la habitación en silencio y volvió con otro papel. Lo colocó detrás del que había escrito su marido. Cuando el escritor vio el papel que le había dejado su esposa, encontró algo totalmente diferente a lo que él había escrito. En él decía: el año pasado finalmente me deshice de mi vesícula biliar, después de pasar años con el mundo. Cumplí 60 años con buena salud y me retiré de mi trabajo. Ahora puedo utilizar mi tiempo para escribir con mayor paz y tranquilidad. Este mismo año, mi padre, a la edad de 95, sin depender de nadie y sin ninguna condición crítica, conoció a su creador. El mismo año, Dios bendijo a mi hijo con una nueva oportunidad de vida. Mi coche fue destruido, pero mi hijo se mantuvo con vida sin ninguna discapacidad. Al final, la esposa escribió: ese año fue una inmensa bendición de Dios. Eran los mismos hechos, pero con diferentes puntos de vista. A eso se le llama actitud resiliente. Por lo tanto, la actitud resiliente es una pequeña cosa que hace grandes diferencias. Por lo tanto, podemos coincidir con la participación anterior, que las personas resilientes no solo tienen la capacidad de sobreponerse, sino también abren su panorama hacia la fe. Y entonces, para una persona resiliente, no existen problemas y dificultades, sino existe un reto: cómo superarlo. Un bache en el camino en el cual puede uno detenerse para seguir aprendiendo en el camino de la vida. Por eso hoy también queremos preguntarnos, desde la fe, cómo la resiliencia puede ayudarnos a superar las diversas etapas que se viven ante la pérdida de un ser querido. Superar el duelo por un ser querido que ha fallecido es algo difícil y cada persona seguramente tiene que vivir su propio dolor. Nadie puede quitarle el dolor que experimenta la persona por la pérdida de un ser querido, máxime cuando se trata de una persona tan cercana, que puede ser el papá, la mamá, un hermano, un hijo o una hija. Sin embargo, también sabemos que la fe nos ayuda mucho en este sentido, pues la fe no nada más es una idea, sino la fe es una vivencia. Cuando nosotros decimos creo en Dios, es también porque lo hemos experimentado en nuestra vida de todos los días, porque hemos estado enfermos, porque hemos estado alegres, porque hemos compartido gozos, alegrías, dificultades. Pero también cuando nosotros experimentamos el deceso de un ser querido, de igual manera también ahí el Señor nos va fortaleciendo. Hay personas que en este tiempo han perdido seres queridos y son personas que se consideran buenas y están enojadas, molestas en el interior porque sienten que Dios las ha abandonado, que ellos no se merecían vivir lo que están viviendo. Gente que está resentida no solo con la situación de un virus, sino enojadas inclusive con Dios. ¿Qué les diría? Sí, yo creo que es muy normal que una persona, es parte del duelo, yo creo que es muy normal que una persona esté enojada, incluso arremeta contra Dios.
Sin embargo, también yo creo que en la medida en la que la propia persona va también dejándose tocar por el Señor, en esa misma medida también la persona va entendiendo. Pues cuando nosotros vivimos experiencias límite, es cierto, no siempre las entendemos, no siempre las asumimos, no siempre las aceptamos. Sin embargo, yo creo que hay que dejar también pasar un poco de tiempo, acompañar a las personas. Yo creo que esa parte es muy importante, y las mismas personas nos irán diciendo de qué manera poderlas acompañar, poderlas ayudar, poderlas apoyar. Yo creo que en estos casos tan dramáticos, sobre todo lo más importante es la presencia. Una presencia que, si bien es cierto, no puede ser de manera física, de manera presencial, pero sí una presencia que pueda ser a lo mejor a través de una llamada telefónica, a través de una videollamada, de alguna manera, pero estar cerca de estas personas. Hay personas que ya no están enojadas, sin embargo, el enojo les ha desgastado interiormente tanto que hoy solo están deprimidas, tristes, que no quieren escuchar nada, que no quieren ver nada, que no quieren saber de nadie. ¿Cómo poder acercarnos a esas personas? Yo creo que ahí la familia juega un papel muy importante para que no las dejen hundirse en su depresión, sino también ayudarlas. Y dentro de esa ayuda, brindarles también la posibilidad de orar. Creo que esta parte es muy importante, la presencia de la familia con aquella persona, sobre todo con la más deprimida. Y la familia también ayudada o apoyada por la comunidad parroquial, también de esa misma manera, a través de estos medios digitales. ¿Cómo ayuda la fe entonces a superar la pérdida de un ser querido? Dios toca los corazones de las personas. Cuando nosotros le damos un poquito de apertura, Él viene y toca nuestros corazones. Cuando le decimos incluso a la persona misma, ¿verdad? Bueno, dile a Dios, pregúntale a Dios, cuestiona a Dios. Después de estos cuestionamientos, después de estas interrogantes a Dios, el Señor va también dando la gracia y la fortaleza a las personas. Dios va tocando el corazón de la persona. Yo lo que les digo es, pídele a Dios te dé la fuerza que necesitas, ¿sí? Y dile a Él que te dé la paz. Y si Él te prestó a un ser querido que ahora ya no está contigo, ahora pídele también que te dé la fortaleza para enfrentar este momento de crisis, de dificultad, este momento de duelo que estás viviendo. Pero pídeselo, aunque de momento estés con este gran dolor, aunque de momento estés con esta gran aflicción, de todos modos dile, Señor, ayúdame. Si quisiera mandarle un mensaje a las personas concretas que hoy han perdido un ser querido en este periodo de pandemia, haya sido por COVID o por cualquier otra situación, ¿qué les diría si los tuviera de frente? Tarde o temprano se encontrarán con Dios nuestro Señor también ustedes y todos y cada uno de nosotros. Nadie somos eternos. Nuestros familiares o amigos que han partido, o el familiar o el amigo que ha partido, también sabemos que nosotros nos encontraremos con Él tarde o temprano. En el Señor está nuestra vida. Dios es el origen de nuestra vida. Dios nos ha dado la vida, nos la ha prestado. Dios ha sido muy bueno y nos ha llenado de grandes bendiciones a lo largo de nuestra vida y de nuestro caminar. Y seguro también que el Señor nos permitirá poder compartir la vida eterna junto con aquellos que han partido. Que el Señor les dé fortaleza, que el Señor les dé la fe que necesitan, que el Señor les dé la confianza, la paz en Él sobre todo. Muchas gracias. Entonces, como hemos escuchado, las personas resilientes no solo son capaces de sobreponerse a los momentos difíciles que viven. Las personas resilientes saben que no hay una vida difícil, que la vida no es injusta, sino que hay momentos donde la capacidad para crecer está de frente a nosotros. Son las que toman los problemas de frente y desde ahí tratan de crecer en su vida, tanto emocional, física como espiritual. Las personas resilientes ubican los baches en su vida para superarlos en el momento necesario. Se abren a un modo de vida mucho más positivo. Ven la vida de manera mucho más optimista, con mayor fuerza. Por lo tanto, la resiliencia la podemos identificar de manera cristiana con la entereza, es decir, con la fortaleza interior
que las personas tenemos. A la luz de lo que hemos escuchado, podemos entonces hacernos una pregunta. ¿Cómo podemos nosotros ser personas más resilientes? Afortunadamente, la resiliencia no es una capacidad heredada, no es una capacidad genética. La resiliencia es una capacidad que vamos desarrollando a lo largo de la vida, con los acontecimientos, cómo los vemos, cómo los interpretamos y sobre todo, cómo los enfrentamos en el momento de la dificultad. Para poder ser personas más resilientes, necesitamos pues construirnos a través de hábitos, de acciones y de repeticiones de las actitudes con las cuales vivimos y afrontamos lo que a lo largo de nuestra historia vamos viviendo. Podemos descubrir ciertas características que las personas resilientes son capaces de mostrarnos con sus actitudes y con sus acciones. ¿Cómo podemos entonces descubrir a una persona resiliente? Por las siguientes características podemos hacerlo. Las personas resilientes conocen sus fortalezas y sus debilidades. Toman las dificultades como un aprendizaje. Ven la vida con objetividad y optimismo. Confían en sus capacidades. Se rodean de personas que tienen una actitud positiva. Son flexibles ante los cambios. Practican la conciencia plena. Son creativas. No intentan controlar las situaciones. Afrontan la adversidad inclusive con humor. Son perseverantes. Buscan la ayuda de los demás. Cuando nosotros contemplamos alrededor de nuestra vida personas como estas, podemos identificar que ellos son personas resilientes. Ante la muerte de un ser querido o ante un acontecimiento verdaderamente traumático, las personas ordinariamente vivimos un proceso al que se le llama duelo. Tradicionalmente hablando, este tiene 5 etapas fundamentales. Sanar no significa que el dolor nunca existió. Sanar significa que el dolor ya no controla nuestra vida. Y es precisamente este sabio maestro llamado dolor el que nos ayuda desde un punto de vista psicológico a enfrentar las 5 etapas de un duelo personal. En la etapa de negación, el dolor nos enseña que la vida no siempre es perfecta, pero que nuestra actitud para enfrentarla sí lo es, con toda la experiencia y con todos los recursos que a lo largo de nuestra vida hemos adquirido, con eso podemos salir adelante. ¿Que no es fácil? Pues no, porque ante lo que no podemos cambiar nos genera frustración. Y esta frustración lleva envuelta consigo ira, resentimiento o enojo. ¿Qué tenemos que hacer con estas conductas que aparentemente son negativas? Aceptarlas, abrazarlas, saber que es un producto de una situación a la que nos es difícil enfrentar y sin embargo necesitamos salir adelante. ¿Qué nos ofrece nuestro cerebro, nuestras emociones para poder salir adelante? Es la capacidad de negociar, es de buscar ganar con Dios, con la vida, con los médicos, con alguien que nos ayude a solucionar y a llevar este dolor personal. Sin embargo, pues no siempre podemos negociar, no siempre hay un ganar-ganar a nuestro modo, pero sí hay una ganancia cuando nosotros sacamos lecciones de esos dolores tan difíciles o lecciones de vida que tenemos. Esto no es sencillo y a veces caemos en depresión, estamos tristes. Si aceptamos nosotros que el dolor es algo temporal, podremos pasar esta 4ª etapa del duelo. Sin embargo, cuando lo volvemos un sufrimiento, nos quedamos inmersos, nos quedamos anclados en esta etapa de depresión y difícilmente podemos salir de ella, al menos nosotros. Para poder cerrar el ciclo de lo que es nuestro duelo personal, necesitamos aprender a aceptar lo que no podemos controlar. Eso no significa que nos resignamos ante la pérdida de un ser querido. No significa que lo soltamos. Significa que soltamos la parte de nosotros que se quedó con ellos. Quiero compartir con ustedes un bonito pensamiento que creo que nos ayudaría a cerrar lo que es una actitud resiliente en un proceso de duelo. El pensamiento dice así: estoy hecha de retazos, pedacitos coloridos de cada vida que pasa por la mía y que voy cosiendo en mi alma.
No siempre son bonitos, no siempre son felices, pero me agregan y me hacen ser quien soy. En cada encuentro, en cada contacto, voy quedando mayor. En cada retazo una vida, una lección, un cariño, una nostalgia que me hace más persona, más humana, más completa. Y pienso que es así como la vida se hace de pedazos de otra gente que se va convirtiendo en parte de la gente misma. Y la mejor parte es que nunca estaremos listos ni finalizados. Siempre habrá un retazo para añadir al alma. Por lo tanto, gracias a cada uno de los que forma parte de mi vida y que me permiten engrandecer mi historia con los retazos dejados en mí. Que yo también pueda dejar pedacitos de mí por los caminos y que pueda ser parte de sus historias. Y que así, de retazo en retazo, podemos convertirnos un día en un inmenso bordado de nosotros. Como hemos visto, el duelo que vivimos ante la pérdida de un ser querido, que es una de las mayores que podemos experimentar a lo largo de nuestra vida, nos ayuda a tener la capacidad de sobreponernos ante esta pérdida. Mirada tanto desde la fe, en esta dimensión donde Dios nos ha prometido que nuestra vida no está destinada solo al espacio temporal, el que transcurrimos por esta historia, sino que hemos sido creados de la nada y hemos sido creados para la eternidad. Ya el apóstol Pablo nos decía en su carta a los Romanos que nosotros no creemos solo en lo que vemos, sino creemos también en aquello que no vemos, en aquello que el Señor nos ha prometido, en lo que Jesús dijo a sus discípulos. Yo no les miento ni les engaño. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones y voy a prepararles un lugar y una morada para ustedes. La resiliencia, esta capacidad humana, nos ayuda a enfrentar estas dificultades ante la pérdida de los seres queridos, pero la fe nos lanza a una dimensión infinitamente mayor, donde sabemos que no hemos sido creados para la muerte, sino para la eternidad. Quiero agradecer a cada uno de nuestros colaboradores el haberse dado el tiempo de compartir con nosotros sus conocimientos, de compartir desde el corazón, para que cada uno de nosotros profundice sobre este tema de la resiliencia. Que Dios los bendiga. Si este video te gustó, dale like y compártelo con todos aquellos que tú consideres les puede servir. No olvides dar clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestro canal a donde las estás recibiendo. Además, te pedimos, déjanos tus comentarios. Compártenos qué aprendes de esto que juntos hemos reflexionado. ¿Con qué te quedas? ¿Qué enseñanza es la que hoy recibes? Y recuerda que la vida es única y que vale la pena vivirla. Yo soy el Padre José Carmen González y estás en el canal indicado. Dracma. Bendiciones para todos.